cuanto al tema de análisis, es un tema que debía haber abordado probablemente ya hace tiempo, pero es el asunto de por qué en el mundo en desarrollo no hay un apoyo entusiasta a Ucrania como el que existe entre las potencias de la OTAN. Pese a lo que voy a decir a continuación, debo dejar en claro que en lo personal creo que la agresión de Rusia contra Ucrania viola infinidad de principios de derecho internacional, el principio de no agresión, el principio de que es inadmisible la adquisición de territorio por medio de la guerra y Rusia ha anexado territorio que ocupó en la guerra en curso, y diversas normas del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, está acusado de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, Vladimir Putin. Eh, Siendo todo eso cierto, la pregunta es por qué en el mundo en desarrollo y en particular en América Latina no hay un apoyo más decidido a Ucrania. Cierto que las dos votaciones que criticaron la invasión rusa que se llevaron a cabo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la gran mayoría, no todos, no Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe votaron en favor de la resolución. La primera se adoptó con 141 de 193 votos, la segunda con 140, y además Rusia fue expulsada con respaldo latinoamericano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero ahí ya la votación fue de 93 votos a favor de la expulsión de Rusia, solo 24 en contra, pero 58 abstenciones. América Latina, como digo, apoyó las dos votaciones en la Asamblea General en su gran mayoría, pero ya hubo un cambio en la votación para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los países más grandes de la región, Brasil y México, no votaron a favor de esa propuesta. Y además los países latinoamericanos se han negado unánimemente, aquellos que tienen armas de fabricación rusa o soviética, a entregarlas a Ucrania a cambio de que fueran repuestas por países como Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Sería por ende la pregunta. De un lado es cierto que hay acusaciones legítimas, en mi opinión, de doble estándar contra las mismas potencias de la OTAN que tienen tanto celo justiciero en Ucrania, pero no lo tuvieron ni en el presente ni en el pasado en otras regiones del mundo. No es casual, por ejemplo, que 25 de 54 países africanos o bien se abstuvieran o bien no tomaran parte en la primera votación en la Asamblea General de la ONU, o sea, cerca de la mitad de los países africanos, porque probablemente muchos de ellos recuerdan que sus movimientos independentistas, y habría que recordar que hay países del África como Djibouti que se independizaron recién en la década del 70 del siglo pasado, es decir, hace unos 50 años, eh, esos países recuerdan que sus movimientos independentistas no recibieron apoyo occidental, que eran más bien las potencias occidentales, las potencias coloniales, sobre todo el Reino Unido y Francia en ese orden, y que fue la Unión Soviética, de la cual es sucedánea Rusia, quien en su momento apoyó esos movimientos independentistas y apoyó al Congreso Nacional Africano en su lucha contra el régimen de segregación racial conocido como apartheid que existía en Sudáfrica. Aquí la historia juega en contra de las potencias occidentales que no siempre aplican los mismos principios en todos los casos en donde las circunstancias lo ameritarían, y no estamos hablando solo de historia pasada. En Siria o en Yemen, las potencias occidentales han sido cómplices de prácticas violatorias de derechos humanos, en el caso de Yemen apoyando durante una importante etapa de su injerencia en la guerra civil en Yemen, Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Un país cuyos bombardeos aéreos provocaron un daño humanitario mayúsculo. También probablemente se recuerde que en la pandemia que tuvo lugar, la del COVID-19, hace tan solo un año y medio, 2 años, los países desarrollados prohibieron la exportación de pruebas moleculares de diagnóstico o de ventiladores mecánicos, y que cuando se consiguieron vacunas financiadas fundamentalmente por
estados de países desarrollados, por lo menos en la fase de investigación y desarrollo. Estos acapararon las vacunas y no permitieron que se levantara temporalmente, como permiten acuerdos de la propia Organización Mundial de Comercio, los derechos de patente para que pudieran fabricarse en países como la India vacunas contra el COVID bajo la condición de vacunas genéricas. O el hecho de que la misma Unión Europea, que digamos compitió, o cuyos países miembros compitieron entre sí para evitar recibir a 1,5 millones de refugiados sirios en una guerra que fue atizada por algunos países de la Unión Europea, además de Estados Unidos. Esos mismos países no parecen haber tenido problemas hasta ahora, cuando menos, para recibir a 8 millones de refugiados ucranianos. Entonces, digamos, el pasado, la conducta pasada, pero no un pasado remoto, sino también en un pasado reciente de las potencias occidentales, no abonó en favor de su caso al presentar demandas en torno a la guerra de Ucrania. También hay razones políticas y de lo más variopintas. Bolsonaro, el presidente de derecha radical brasileño, estuvo en Moscú en febrero de 2022, es decir, el mismo mes en que Rusia inició la invasión, solo días después de su visita. Dijo en aquella ocasión que admiraba las cualidades masculinas de Putin. O sea, la paradoja es que grupos de derecha radical en Europa, por ejemplo, se han dividido en torno a la invasión rusa de Ucrania, algunos apoyando a Putin, otros apoyando a Ucrania, pero también lo han apoyado en mayor o menor medida partidos de izquierda. Por ejemplo, la bancada o un sector de la bancada del partido oficial mexicano Morena en el Senado no tuvo mejor idea que en plena invasión de Ucrania, digamos, establecer un grupo de amistad con Rusia. Eh, y en el caso de Lula, el presidente brasileño, por un lado, Rusia es parte de los BRICS, de los que también forma parte Brasil. Brasil es la B, Rusia es la R inmediatamente posterior en BRICS. Dado que Lula, al igual que Xi Jinping y Vladimir Putin plantea la conveniencia de un mundo multipolar, ha intentado tener una, digamos, mediación junto con China en el conflicto de Ucrania, distanciándose claramente de las posiciones de las potencias occidentales. En el caso de Brasil, además, es comprensible que esto sea así, tanto con Bolsonaro como con Lula, porque la opinión pública, no solo en Brasil, en América Latina, en más de un 70%, no estaba a favor de entregar armas a Ucrania. En el caso de la India tiene mucho mayor relación comercial con las potencias occidentales que con Rusia, pero tiene una tradición de no alineamiento y neutralidad en conflictos internacionales, y la prioridad para China, perdón, para la India es la rivalidad geopolítica con China antes que el restablecimiento de la soberanía ucraniana. Por último, hay intereses que ayudan a explicar por qué muchos países del mundo en desarrollo se pusieron de perfil en lo esencial en el conflicto de Ucrania. Por un lado, temían el efecto que las sanciones que se les pedía aplicar contra Rusia pudiera tener sobre el precio de alimentos, eh, energías fósiles y fertilizantes que todos los países en desarrollo importaban en mayor o menor proporción. Los que producen petróleo importan alimentos, los que producen y exportan alimentos como Brasil importan fertilizantes, y por eso Bolsonaro, por ejemplo, dijo que si bien condenaba la invasión, tenía una importancia sagrada para Brasil, esa fue la palabra que usó, los fertilizantes, porque más del 20% de su consumo total de fertilizantes, y Brasil es un gran exportador agropecuario, provenía de importaciones de Rusia. Además, esta crisis ha permitido a países como la India comprar petróleo ruso con descuento, precisamente por las sanciones. Y por eso, curiosamente, la India, que no había aplicado sanciones contra Rusia, ahora ha indicado que respetará el tope de precios impuesto al petróleo ruso por el Grupo de los Siete y en menor medida la Unión Europea, ¿no? Ahora,
termino diciendo que los intereses de los estados también pueden jugar en contra de Rusia. No siempre juegan en favor de tomar distancia de lo que ocurre en Ucrania. Por ejemplo, Serbia, un país que es étnicamente eslavo como Rusia en su mayoría, un país que fue atacado en su momento por la OTAN, por la crisis en Kosovo, y que en la víspera de la invasión o incluso ya iniciada, si mal no recuerdo, firmó un acuerdo con la empresa estatal rusa Gazprom. Sin embargo, en enero de este año, a través de su presidente, declaraba a la agencia Bloomberg que el Donbass y Crimea para Serbia son territorio ucraniano y que no podía, digamos, ponerse del lado de Rusia en esta crisis, añadiendo, y aquí está la madre del cordero, que la Unión Europea es el camino de Serbia, Serbia no tiene otro camino. El comercio de Serbia con la Unión Europea multiplica por 10 el comercio que Serbia mantenía con Rusia en 2021. En marzo, Turquía, país miembro de la OTAN, pero que sin embargo había tenido una posición equidistante en el conflicto ucraniano, dijo que aplicará las sanciones. Probablemente esto tenga que ver con, a su vez, amenaza de sanciones contra Turquía por su conducta en torno a la guerra, entre otros temas. Y además dijo que, perdón, dijo que aplicará las sanciones en un contexto en el cual, como acabamos de ver, venía un proceso electoral en donde, según las encuestas, Erdogan tenía una posibilidad de perder y en donde uno de los grandes ofrecimientos de su principal rival era restablecer las relaciones con la OTAN y en general con la Unión Europea, postulación a la que Turquía iba a regresar en caso de ganar la oposición, digo, postulación para ingresar en la Unión Europea. Hungría ha empezado a criticar la conducta rusa y curiosamente poco después se llega a un acuerdo para el desembolso de 30.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea retenidos a Hungría por sus intentos de controlar desde el gobierno el Poder Judicial o normas en contra de los derechos de la comunidad LGTB y más. Eh, entonces, digamos, los intereses en juego pueden influir en direcciones opuestas dependiendo del caso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast donde veré un caso específico dentro de esta idea del doble estándar occidental cuando se trata de Ucrania en comparación con otras crisis.